Hola, a continuación presentaremos el proyecto integrador del área de neumática industrial que fue realizado por los estudiantes Cristian Camilo Muñoz y Valentina Castaño. Actualmente la contaminación es una problemática que está afectando a todos los seres vivos a nivel mundial y es la principal causa del calentamiento global. Uno de los materiales más peligrosos para el planeta son los materiales plásticos, ya que su proceso de descomposición puede llegar hasta los 1000 años. Por eso se han venido buscando soluciones a esta problemática y la solución que se le ha encontrado es el reciclaje, el cual es un proceso donde las materias primas que componen los materiales que usamos diariamente, como el papel, el aluminio, el plástico, pasan a transformarse nuevamente en piezas reutilizables. Con esto en mente hemos querido diseñar una máquina separadora y recicladora de envases de un solo uso, como lo son las botellas de plástico y las latas de aluminio. Esto con el fin de darles una segunda oportunidad después de terminado su ciclo y así reducir la contaminación. Bueno, a continuación voy a explicar el funcionamiento de nuestra máquina, que consta principalmente de dos fases: la selección y la otra fase, el debido reciclaje del material. Que, bueno, para la primera fase, la selección, ¿cómo la hacemos? Lo hacemos mediante un sensor inductivo y uno capacitivo. El capacitivo simplemente se encarga de, de saber si en nuestro compartimiento, en este sitio donde va a ir la lata o botella de plástico, saber si hay algo, y el sensor inductivo va a ser el encargado de nosotros saber si es un material, si es un plástico o es un metal. Entonces, en el caso de ser de que se enseñe que es un plástico, ¿qué pasaría? Entonces, como podemos ver, aquí tenemos cuatro pistones: uno que es el encargado del desplazamiento horizontal, otro de sacar este sistema hacia adelante para poder alcanzar la botella o la lata, y otro encargado del desplazamiento vertical, y este último pistón es el encargado de abrir y cerrar la garra. Entonces, ¿qué pasa si pensamos que es un plástico? Entonces lo que pasa es, este pistón saca este sistema, después bajamos y la garra se abriría y se volvería a cerrar, eh, cogiendo en este caso el plástico. Después volveríamos a subir, ir hacia atrás, y la garra se abriría el, para soltar la botella de plástico, la cual iría a la trituradora para su debido proceso. Listo. En caso de ser un metal, ¿qué pasa? Si es un metal, entonces lo mismo. Salimos. Entonces, en caso de ser un metal, ¿qué pasa? Salimos, después baja, hace el mismo proceso: abrir la garra, cerrar la garra, subir de nuevo, devolverse, y en este caso lo que haría es este pistón llevar todo este sistema hacia este lado. En cuanto llegue, la garra se va a abrir y dejaría caer nuestra lata, llevándola a un compartimiento donde se van a ir almacenando todas las latas. Entonces, ¿y qué pasa en esta parte, que ya sería la parte de reciclaje de las latas? Aquí abajo en esta parte va a haber una celda de peso. Entonces va a estar censando continuamente el peso hasta que hasta que lleguemos al peso necesario para poder realizar un cubo de latas, para poder comprimirlas. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a este peso? Lo que pasa es que este pistón abriría esta compuerta. Apenas abierta, este pistón empujaría todas las latas
hacia este compartimiento. En este momento, cuando ya toda la lata estén en este compartimiento, este pistón va a ser el encargado de presionar estas latas y realizar este cubo para su debido proceso de reciclaje. Entonces esta ya sería nuestra máquina que, que selecciona y hace el debido proceso para el reciclaje de cada material. Listo. Bueno, ahora vamos a proceder con la explicación del PLC de nuestra máquina. Entonces, en primer lugar, vamos a ver los sensores que podemos ver. Primero aquí está el sensor capacitivo, que como ya habíamos explicado es el sensor que se encarga de saber si hay algo en nuestro compartimiento para poder hacer el proceso. Y el sensor inductivo, que es para seleccionar si es un metal o es un plástico. Entonces, pues aquí este es un sensor capacitivo tipo PNP e igualmente este es un sensor inductivo tipo PNP. Tenemos tres switch, que este es el principal, este es el que activa, este es el sensor capacitivo, este es el que activa el sensor inductivo. El sensor capacitivo a la entrada 0, el inductivo a la entrada 1 y el principal a la entrada 7. Antes de iniciar podemos ver la entrada 0 a A, la entrada 1, la salida 0 a A, la salida 1 a B, la 2 a C, la 3 a D, la 4 a E, la 5 a F y la 6 a G. Entonces primero vamos a ver cuál es la secuencia que debería ser en caso de ser no metal, que sería A más, B más, C más, B menos, A menos y C menos. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Entonces, como ya había dicho anteriormente, la salida 0 a A, la salida 1 a B y la salida 2 a C. ¿Cuál sería el pistón A en el video que vimos anteriormente? El pistón A sería el que sale, el que va hacia adelante para poder alcanzar la lata o la botella de plástico. B sería el que está horizontalmente, el que baja y sube, y C sería el que abre y cierra la garra. Entonces, aquí están las condiciones para que salga A, que sería la entrada 7, que es el interruptor principal, la 0, que sería el capacitivo, que es cuando dice sí que sí hay algo. Entonces A0 es el 0 y D0, que son otras condiciones. El que rompe la memoria eléctrica de A es B0, A1 y C1. Bueno, entonces apenas sale A, apenas llegue a A1 va a salir B. Y ahora cuando llegue a B1 va a salir C, que aquí podemos ver la condición, llega a B1, sale. Entonces apenas llegue a C1, B menos se va a devolver, que podemos ver que es una condición. C1 es una condición para romper la memoria neumática. Entonces se devuelve se devuelve B. Después cuando llega a B0 de nuevo, B0 se devuelve A, y apenas llegue a 0 de nuevo, llegue a 0,
podemos verlo aquí, llegué a 0, C va a volver a entrar. Entonces vamos a comprobar esto con la simulación. Entonces procedemos a la simulación. Entonces, ¿qué hacemos? Activamos el principal y apenas activemos no inicia hasta ahora porque el sensor capacitivo no ha detectado que haya algo. Entonces apenas el sensor capacitivo envíe su señal, va a ser la secuencia A más, B más, C más, B menos, A menos y C menos. Entonces ahí estaría la secuencia. ¿Qué pasaría? Lo que nos falta ver ahorita es la parte del motor que mueve la trituradora, que lo podemos ver acá. Este sería el motor que mueve la trituradora. Entonces, ¿qué pasa con este motor? Entonces, para ahorrar un poco de energía no lo queríamos tener prendido siempre, siempre para ahorrar esta energía. Entonces, ¿qué se hizo? Se diseñó este pequeño sistema de acá. Vamos a mostrar esta parte de aquí, que es el que prende el motor. Entonces, ¿cómo lo hace? Entonces, tiene condiciones, que es que la entrada 7, o sea, el interruptor principal esté, que ese 1, o sea, el interruptor 1, que es el capacitivo esté, pero que el inductivo no esté, no está enviando ninguna señal, porque si el inductivo envía una señal, esto significa que el motor significa que es un metal, entonces el motor no tendría por qué trabajar. Entonces, cuando reciben estas señales del capacitivo y del principal, hay dos timers, que estos dos timers en principio son los encargados de esperar el tiempo en el que los pistones van y recogen la botella de plástico, vienen y la sueltan. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, uno a la desconexión y uno a la conexión hace que esto espere 10 segundos. Entonces, apenas este recibe la señal, cuenta 10 segundos, mantiene 10 segundos una señal. Cuando completa como es a la desconexión, completa los 10 segundos, va a enviar una señal. Y este es un timer de un pulso extendido. Entonces, ¿qué hace? Apenas le llega una señal, va a mantener el pulso 10 segundos más. De esta manera logramos ahorrar esta energía de no mantener siempre el motor en constante movimiento. Entonces vamos a ver cómo funciona en la simulación. Entonces procedemos a activar el principal y el capacitivo. Entonces aquí empieza a contar 10, 9, 7, empieza a contar. Como podemos ver, acá todavía no ha iniciado porque está esperando. Aquí ya vemos que ya pasó la señal, entonces ya debería estar funcionando, y efectivamente está funcionando por un cierto tiempo. Aquí ya acabó el tiempo, entonces ya debería estar, el motor pues ya está apagando, ya no le está llegando corriente, entonces ya está bajando su velocidad. Listo, ahora vamos a proceder al caso cuando es un no metal, perdón, cuando es un metal, que la secuencia sería A más, B más, C más, B menos, A menos, D más, C menos y D menos. Que D menos, o sea, son los mismos pistones, y D menos sería el que es el horizontal, el que hace el recorrido horizontalmente. Entonces, ¿cómo se logró esto? Entonces,
tenemos otro timer que es de pulso extendido. Entonces, ¿qué hace este timer? Mantiene un pulso extendido de mucho tiempo, un tiempo considerable para poder alcanzar a hacer todo. Entonces, cuando se activa IN1, o sea, el sensor inductivo, o sea, que significa que detectó un metal. Entonces, ¿qué hace este sensor inductivo? Entonces activa este pulso extendido que va a ser una variable llamada detector, como la podemos ver aquí. Este sería la condición del, del inductor. Entonces, ¿qué pasa? La única diferencia, como vimos ya, la única diferencia del tren metal y metal es que antes de soltar la garra primero tiene que dar de más. Entonces, como podemos auto será C. Entonces, una de las condiciones es que el detector no esté enviando una señal, sino él no va a poder cerrarse, abrirse. Entonces, si no se abre, lo va a mantener ahí. Entonces, por eso, cuando detecta IN1, esto se va a mantener por mucho tiempo. Entonces, la garra no se va a poder, no va a poder, no va a poder abrirse. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando está detector, que es una de las condiciones de la salida 3, que es D, entonces D va a poder salir. Entonces D sale. Entonces, cuando se rompe este tiempo y el detector deja de enviar la señal, cuando llega de 1, o sea, cuando ya tenemos un recorrido y ya está en el tubo que vimos anteriormente para pasar a la caja de latas. Entonces, apenas llega de 1, se rompe esto, se resetea y deja de enviar una señal. Cuando deja de enviar una señal, entonces ya deja de enviar la señal, ya este se puede volver de menos y entonces este ya no se abre y ya C más ya cumpliría todas las condiciones para abrir la garra, para abrir la garra y soltar ahí la lata. Entonces, vamos a verlo en la simulación. Entonces, que iniciamos la simulación. Entonces, ¿qué hacemos? Activamos el principal, activamos que si hay algo, pues que si activamos el capacitivo, que si hay algo y el inductivo, que es un metal. Entonces, A más, B más, C más, B menos, A menos, y aquí es cuando cambia, que ya lo que hace es sacar de más, soltar de menos, que sería la garra, perdón, de menos, y devolver otra vez toda su estado inicial, de menos. Entonces, listo, esta sería la parte en la cual es un metal. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos la parte donde vimos que presionaba las latas y todo eso, ¿cierto? Entonces, ahí dijimos que teníamos una celda de peso. ¿Cómo funciona esta celda de peso? Automation tiene celdas de peso, entonces lo que hicimos fue crear una variable. Vamos a ver acá una variable llamada peso con con un comparador, que en este caso le dimos el valor de peso igual a 0 y que compare, colocamos un valor de 50, que cuando el peso sea mayor a 50, entonces que ya haga el proceso para poder comprimir todas estas latas. Entonces, como podemos ver, si iniciamos así, si iniciamos así la simulación, entonces SP tiene todas las condiciones menos peso 1, que es esta variable de acá. Entonces eso significa que no está cumpliendo la condición. Entonces miremos qué pasa cuando peso es mayor que 50. Entonces vamos a cambiar el valor a peso y colocamos que es, por ejemplo, 52, que los 51 lo acabo de pasar. Entonces ahora ya cumpliría la condición de que peso es mayor a 50. Entonces, ¿qué pasa cuando peso es mayor a 50?
Entonces iniciamos la simulación, no inicia todavía, pues se queda quieto, por lo que nos falta que esté presionado el interruptor principal. Entonces apenas presionemos el interruptor principal, ¿qué va a pasar? Va a ser esta secuencia. Entonces vamos a comprobarlo. Entonces tenemos el interruptor principal, entonces la hace E menos, después F más, después va E más, F menos y G más al tiempo, como vemos esto, después G menos y se acabaría la secuencia, sino que ¿por qué lo vuelve a hacer? Por lo que no podemos cambiar esta variable en tiempo real. Apenas hizo esto una vez, el peso pasaría a cero. Entonces ya no lo volvería a hacer. Lo tenemos que cambiar manualmente como lo teníamos al principio. Entonces acabamos la simulación, digamos lo hizo una vez, le decimos que el peso ya es cero, que ya botó todo y volvemos a simular y le damos el interruptor principal y vemos que ya no pasa nada, por lo que ya no cumple la condición del peso. Entonces este ya sería la explicación del PLC para nuestra máquina, la cual selecciona y hace el proceso de reciclaje de estos materiales. El GraphSet, hacer un diagrama de control con etapas y transiciones, no admite señales externas como lo son el sensor capacitivo y el inductivo encargados de la selección del material a reciclar, por lo cual en esta simulación se realizará el proceso de reciclado de ambos materiales por separado. En este caso tenemos el plástico con la secuencia A+, B+, C+, B-, A- y C-.